Hola, hoy vamos a sumergirnos en la historia de Getsemaní, en Cartagena de Indias. Es un barrio increíble, lleno de vida, pero que se enfrenta a un desafío enorme por el turismo. Y ojo, porque su caso es un reflejo de lo que está pasando en muchísimos de los lugares más bonitos del mundo. Y al final todo se puede resumir en una sola pregunta, que es clave. ¿Qué pasa cuando un paraíso se convierte en un producto? Esa es la gran cuestión que vamos a explorar viendo esa tensión que se crea entre el boom del turismo y la vida de la gente de allí. A ver, para entender bien el conflicto, primero hay que entender el lugar. Getsemaní es historia pura. Calles de colores, una cultura desbordante, tiene una energía que, claro, atrae a viajeros de todas partes. Y justo por eso se ha convertido en un punto caliente, un lugar de altísima demanda. Vale, entremos en materia. El primer gran choque, el primer conflicto, es la lucha por el bien más preciado del barrio, el espacio. Y no me refiero solo al espacio para vivir, sino al espacio para existir. Mirad, aquí se ve perfectamente ese enfrentamiento del día a día. Para la gente del barrio, las plazas y las cañas son el corazón de su comunidad. Es donde se reúnen, donde celebran sus fiestas, donde hacen vida. Pero para el turismo, ese mismo sitio se convierte en otra cosa, en la terraza de un restaurante, en una tienda, en una actividad comercial. O sea que lo que es de todos, el espacio público, acaba siendo en la práctica privatizado. Y esto va mucho más allá de que haya más gente o más ruido, que también de lo que estamos hablando, como se ve aquí, es de un conflicto por el derecho a la ciudad. ¿Qué significa esto? Pues es el derecho de los habitantes a poder usar y disfrutar de su propio entorno, un principio que se tambalea cuando todo empieza a girar casi en exclusiva en torno al visitante. Esta pelea por el espacio tiene una consecuencia todavía más profunda, la gentrificación. Esta tabla lo explica de forma muy clara. Llega la inversión inmobiliaria atraída por el turismo y ¿qué pasa? Que los precios de los alquileres y de las casas se disparan. El resultado para la comunidad es devastador. La gente se tiene que ir. Los residentes de toda la vida ya no pueden permitirse vivir en su propio barrio. Y esto afecta a un derecho tan fundamental como es el de tener una vivienda digna. Bien, dejemos por un momento el espacio físico y centrémonos ahora en lo más importante, el tejido humano. Porque un barrio no son solo sus calles, es su gente, es el trabajo que hacen, es su cultura. Y aquí, como vamos a ver, la presión es igual de fuerte. Un momento. Antes de seguir, es importantísimo entender este concepto, el derecho al trabajo digno. No se trata solo de tener trabajo, sino de que ese trabajo sea en condiciones justas, seguras, que respeten la dignidad de la persona. Con esto en la cabeza, veamos qué ocurre en el turismo de Getsemaní. Sí, el turismo crea empleo, por supuesto, pero ¿qué tipo de empleo? Lo que se ve a menudo es que es un trabajo muy precario. Hay una brecha enorme entre el empleo formal y el informal, con condiciones laborales muy duras y una falta de protección legal que es alarmante para muchísimos trabajadores de bares, restaurantes, hostales. Y luego, claro, está la cultura. La razón principal por la que muchos van a Getsemaní. Este esquema muestra un ciclo que es peligroso. El turismo explota, la cultura se empaqueta, se convierte en un producto para vender, y en ese proceso su autenticidad se resiente. Se corre el riesgo de que el alma del barrio se transforme en un simple decorado, y eso afecta al derecho de la comunidad a tener su propia identidad cultural. Entonces, llegamos al punto clave. ¿Cómo se gestiona todo este boom? Uno de los mayores problemas es, precisamente, la falta de una regulación que sea efectiva para controlar este crecimiento tan bestia. Este gráfico nos da una idea de dónde viene la presión sobre la vivienda. Y es que no es una sola cosa. Es la suma de los hoteles boutique y sobre todo la explosión de los alquileres turísticos. Todo esto crea un ecosistema que presiona sin parar el mercado de la vivienda y las infraestructuras del barrio. Y no podemos olvidarnos del impacto medioambiental. Este gráfico es muy visual. El aumento del turismo dispara la basura que se genera y la contaminación por ruido. Esto, al final, empeora la calidad de vida y amenaza el derecho de los residentes a vivir en un entorno saludable. Y así llegamos al corazón de todo este asunto. Todos estos problemas que hemos ido viendo no son simples inconvenientes. En realidad, se pueden entender como una verdadera encrucijada de derechos humanos fundamentales. Esta tabla final lo resume de una manera brillante. Cada conflicto que hemos analizado, el espacio público, la vivienda, el trabajo, la cultura, el medio ambiente, se corresponde directamente con un derecho humano que está en juego. Desde el derecho a la ciudad y a una vivienda digna, hasta el derecho a un trabajo decente, a la identidad cultural y a un ambiente sano. Nos damos cuenta de que todo, absolutamente todo, está conectado. Y así acabamos con la pregunta que lo engloba todo. ¿Turismo o territorio? ¿De verdad una comunidad tiene que verse obligada a elegir entre el desarrollo económico que trae el turismo y la protección de lo suyo, de su territorio, de su gente, de su identidad?
Esa es la reflexión final que nos deja el caso de Getsemaní, que al final es un espejo en el que se están mirando muchísimos lugares del mundo ahora mismo.